Hola amigos, un saludo especial en cualquier lugar del mundo donde nos puedan ver. Les saludamos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador. Estamos empezando un año que hemos colocado en sus manos con muchas ganas, con muchos deseos de hacer de este año algo realmente contundente para el Señor. Este es el año que nos ha dado el Señor. Seguimos construyendo espacios en aquellos corazones insatisfechos que están buscando la verdad, aquellos insaciables que no se conforman simplemente con escuchar un mensaje superficial, sino que quieren cerciorarse que aquello en lo que han creído realmente es la verdad. La vida es un espectáculo tan grande y tan maravilloso que hay que saberlo vivir, hay que aprenderlo a vivir de manera que no se lo deleguemos simplemente a la expectativa que nos espera después de que muramos, porque es muy probable que es aquí donde deberíamos tener la expectativa, porque es donde nosotros tenemos el recurso. Salomón lo escribió muy bien en el libro de Eclesiastés cuando dijo, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, con todo tu empeño. Imprímele tu carácter, el sello de tu personalidad, porque esa es la oportunidad que tú tienes, porque cuando tú mueras e irás al sepulcro, allí terminará toda ciencia, toda oportunidad. Así que pareciese ser que no leyéramos o no viéramos la oportunidad tan grandiosa que tenemos y que el mismo Jesús, el maestro de la vida, el formador de formadores, nos trajo un modelo de un manual para que nosotros aprendiéramos a vivir. Estamos entusiasmados, les estaba diciendo hace un momento, por la cosmovisión, por la forma en que Dios nos permite avanzar en este mensaje. Entonces, quería reforzar o aclarar o recordar que esa palabra entusiasmo es una palabra que deriva del griego enteos, que significa en dentro, y teos Dios, o Dios dentro de nosotros, o poseídos por Dios. Es una palabra muy poderosa. Y es lo que estamos viviendo al encontrarnos con esta misma palabra con la cual se crearon los cielos y la tierra, con la cual nosotros que somos un pedazo de cielo y tierra, fuimos forjados por nuestros padres cuando con sus palabras verbales y no paraverbales nos fueron formando. Y lastimosamente, como pintaron con los colores que tenían, nos dejaron algunas oportunidades de mejorar. El lenguaje debe ser constructivo. Si podemos decir, no, nos dejaron graves, estamos terribles, o tenemos margen de mejora o de aprovechamiento. Así que queremos invitarles a que se sigan sumando, a que sigan uniéndose. Este año vamos a invitar a que se unan, vamos a definir a las personas que quieran involucrarse activamente en esta visión de trastornar el mundo. La comunidad Generación Cristo es una organización como todas las que se han registrado ante un Estado para operar legalmente bajo el modelo de una personería jurídica especial que permita predicar y realizar funciones de culto estructurados bajo el modelo de Cristo y la palabra de Dios. Nos hemos propuesto entender que el mensaje primeramente debe ir hacia nosotros y que cada uno de los que se define como miembro de esta comunidad cree y entiende que el verdadero postulado es ser cada uno de nosotros el mensaje, el custodio de la epístola en la forma de pensar y sentir
conversar y comportarnos. Entendemos que es un gran desafío. ¿Por qué? Porque ya Albert Einstein lo había dicho, que es más fácil desbaratar un átomo y volver a armarlo que cambiar una mentalidad, un prejuicio, un condicionamiento. La humanidad ha mostrado durante más de estos casi 6.000 años de historia bíblica, quisiera ser respetuoso de las pruebas de carbono, porque pues, a los cristianos se nos ha enseñado que esto tiene solamente 6.000 años de Adán hasta acá. Pero en estos 6.000 años de historia humana bíblica, los registros nos han mostrado que los hombres hemos sido derrotados por nosotros mismos, por nuestros intereses mezquinos, nuestros egos, nuestros deseos controladores y por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y que el ser humano no necesita de un agente externo para portarse como un diablo. Cuando definimos en el capítulo 5 del libro de Gálatas lo que en el pensamiento judío se llama el Yeser Hará, inclinación al mal, o el Yeser Hatová, la inclinación al bien, es lo mismo que Pablo transcribe en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, cuando dice las obras de la carne, el Yeser Hará, la inclinación a lo bien, a lo bueno, al hedonismo, y el Yeser Hatová, que es a la trascendencia, a la espiritualidad, a demostrar la bondad de Dios, a ser esos embajadores de Dios. Así que el propósito de cada hombre es descubrir a Dios de sí mismo, es dejar que esas tablas de su palabra queden escritas en nuestro corazón como un sistema operativo que regule nuestra forma de ser y que de manera consciente entendemos que las actividades de culto, ir a un lugar, servir y cantar, son los espacios públicos, pero no la forma que determina nuestro carácter cristiano. Nuestro carácter se determina en la forma, con las conversaciones que nos contamos, con las conversaciones que tenemos con nuestro prójimo y la forma en que vivimos. Me ha tomado toda la vida entender esto, que yo no puedo transformar ni a mí mismo solo. ¿Cómo puedo pensar que las personas tienen que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo pienso o digo? Así que, como dice un amigo, le aprendí una frase, es más inteligente el que comprende. Mi misión no es saber por qué las personas son así o condicionar la forma de ser, la forma en que alguien se comporta, ¿no? Es más inteligente el que comprende. Es una definición de vida que cada uno debemos optar. Entonces, en buena hora, hemos llegado a la parábola del sembrador. Ha sido algo maravilloso. ¿Por qué? Porque en esa parábola del sembrador se escriben o se revelan 4 personalidades o incluso 4 tipos de corazones, o como si tratáramos de establecer que tenemos en cada persona un carácter, una impronta de acuerdo a su naturaleza. Recordemos que los niños nacen en 0 kilómetros y nosotros vamos escribiendo en ellos la información con la que contamos nosotros. Si ustedes ven que un niño vive con su abuelita y su abuelita no habla, es muy probable que vayamos a tener a un niño que hable poco. Todo lo que hoy somos no es tan cierto que seamos tan libres, aunque a veces algunos elijan estilos de vida pensando que son rebeldes. Realmente nosotros somos el resultado del entorno. Nos construyó el entorno con condicionamientos y experiencias. No verlo de esta manera nos deja perder la interpretación bíblica, que para el caso de hoy nos corresponde la semilla junto al camino, la semilla que cae junto al camino. Si repasamos un poco el tema de ayer, nos damos cuenta que ese sembrador es Dios mismo, es Cristo,
y puede ser también cada uno de nosotros en cada momento, que necesita salir de la zona de confort para ir. Dice el sembrador, sale. Hay que salir de donde estamos para poder causar debe haber una acción para poder causar un cambio. Es decir, que es imposible tratar de tener resultados diferentes haciendo lo mismo. El cristianismo cree que haciendo lo mismo va a haber un cambio, a pesar de que ya 2000 años de historia gritan que hay algo que no se está haciendo bien, porque pareciese no, Jesús mismo lo dijo, son más sagaces en sus acciones diarias aquellos que no tienen a Dios como conducto regulador de sus acciones que quienes lo tienen. Ya sabemos que algo no está aplicándose de acuerdo a un mensaje tan poderoso que nosotros hemos podido comprobar que pudo transformar hombres de todas las esferas sociales, de todas las condiciones morales y la antítesis que nos podamos imaginar. Y como dice Pablo, y muchos de esos éramos también nosotros, y hoy podemos afirmar que este sembrador puso su semilla en el terreno de nuestro corazón, y aunque en el momento nuestro corazón no estaba en las condiciones propicias, Él se tomó el tiempo de crear las condiciones de ese terreno. Algo que es muy importante que entendamos es que casi siempre un terreno no es 100% de una sola naturaleza. Pareciese tener un poquito de cada una. Por eso hay veces vemos en las edificaciones, en las paredes y en las esquinas donde hay concreto, en las piedras, que surge una semillita y germina porque hay un poquitín de tierra. Así que no es que necesariamente yo sea 100% de corazón duro, puedo tener otros porcentajes de semilla que cae en espinos, de semilla que cae en pedregales y de semilla que cae en buena tierra. Así que es muy importante que tengamos eso. Yo no soy solamente colérico sanguíneo, yo no solamente no soy flemático. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad dominante, pero tenemos otras que son secundarias, como las emociones. Tenemos emociones primarias, que son nuestra primera línea de defensa ante las circunstancias que puede interpretar nuestro cerebro como amenaza o disfrute. Y están las emociones secundarias, que son aquellas que son aprendidas de las experiencias que hemos venido acumulando, que se mezclan con los sentimientos. Asimismo, somos nosotros. Así que lo primero que vamos a rescatar es que se necesita salir. Debe haber un esfuerzo y una acción para llevar esa semilla y depositarla en el corazón de alguien, bien sea con nuestra forma de vivir, que es la mejor forma, o también predicándoles de acuerdo a los contextos que se den. Importante que entendamos que dice que la semilla cae junto al camino. Es importante reconocer que hay una frase que dice que al andar se hace camino. ¿Qué quiere decir que al andar se hace camino? Que antes no había camino, es decir, que esa tierra tuvo un momento en que su corazón no era duro. ¿Qué suele suceder en un camino? Que cuando empiezan a pasar las personas y empiezan a pasar las bestias, muere la vida, si se dan cuenta, muere la vida porque el pie, las bestias de carga empiezan a consumir y hay un principio que se llama endurecimiento del contexto por presión constante, de manera que ese terreno se hace duro por un agente externo, no es que se nazca con ese corazón duro. ¿Cómo les parece? Quiere decir que antes de que hubiese ese camino, era un terreno que tendría las condiciones de ser fértil, pero por algunas circunstancias o agentes externos transformó su condición. Podemos incluso alegóricamente entender que esa es la vida de un niño que nace con un terreno fértil, pero las condiciones de todas las personas que pasan por su vida, que caminan por su vida, que transitan por su vida, empiezan a generarle unas condiciones que hacen que ese corazón
sea rebelde. Ayer compartía con alguien lo que escribió Augusto Cury referente a Adolf Hitler. Cuando ustedes ven a Adolfo Hitler de las fotos de niño, era bien peinadito, arregladito. No nos queremos imaginar qué nivel de rigidez habitó Adolfo Hitler con su mamá y sus padres, queriendo que él fuera, quizás en ellos los papás, casi siempre los papás queremos reflejar la versión buena que nosotros no tuvimos. Queremos inconscientemente que los fracasos y los errores que nosotros tuvimos, con ese camuflado, que es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, psicológicamente más bien es, yo quiero ser exitoso en mi hijo. Y nos metemos en un cuadro y en un marco. Este psiquiatra Augusto Cury contaba que Adolfo Hitler calificó, se registró en un curso de artes plásticas y lastimosamente esa rigidez que había en su momento por aquel decano, no de la mejor manera lo rechazó. Y Augusto Cury, este psiquiatra especialista en comportamiento humano, creador de la inteligencia multifocal, dice que si ese papá de oportunidad, ese maestro mentor de oportunidad, esa persona que caminó junto al corazón de Hitler, si hubiese sido más dócil, si hubiese sido un alquimista de vidas, hubiese quizás seducido un corazón y no hubiese contribuido a que él hubiese sido esa de las muchas personas, incluyendo a sus padres, que caminaron por ese terreno de su corazón que en su momento era fértil, y él quizás detonó la última cuota, los últimos pies que pasaron por el camino, por la tierra abonada del corazón de Hitler, dieron el punto propicio para que su corazón se endureciera y de ahí en adelante se permitiera pensamientos que nos vienen a todos en algún momento, pero que por no tener las condiciones de un corazón tan duro, podemos reflexionar y decir, yo no puedo hacer eso. Así que cuando hablamos de junto al camino, es que por la vida de los seres humanos, cada uno en mi vida y en la tuya transitaron tus padres, transitaron tus cuñados, tus primos, tus sobrinos, un poquito de mezcla. ¿Y qué sucedió en eso? Hubo violaciones, abusos, maltratos, intenciones, resentimientos. Y todas esas personas que caminaron por ese terreno fueron endureciendo ese corazón. De manera que hoy es difícil que yo pueda creerle que mi mamá tiene un Cristo y un evangelio bueno, porque mi corazón no recibió eso, como dice otra psiquiatra. Es muy difícil ver el paraíso cuando somos adultos, cuando no lo conocemos desde niños. Pero esta es una problemática en la que ya no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada. Lo que hicimos muchos padres cuando nuestros hijos lloraban, los metíamos de pronto a la ducha con agua fría, castigo y una cantidad de cosas que hoy en día cuando entendemos esto nos damos cuenta, como dice Augusto Cury, perdónenme que lo menciono porque leo muchos de sus libros, él menciona que hoy debería existir la fiscalía para castigar los delitos emocionales. Entonces, ese junto al camino es una disposición del corazón, es una condición de un corazón que ha creado un teatro interior, ha recreado una vida y una película donde para él no existe la posibilidad de ver cosas buenas. De hecho, los pensamientos que tenemos los seres humanos son el resultado de todas esas experiencias que se van configurando dentro de nosotros. Dicen que tenemos casi 60.000 pensamientos al día y el 90% de esos pensamientos son automáticos. Son justamente, ellos funcionan de acuerdo a cómo fueron reprogramados y fueron escritos. Entonces, claridad junto al camino es el corazón por el cual han caminado personas que han ido apretando las condiciones de un corazón y lo han endurecido. Y no se les facilita, se vuelve un reto y un desafío muy grande poder amar. A mí me costaba mucho trabajo decir que amaba a alguien, les quiero contar. Me costaba decir te amo. Y algo que aprendí por el mensaje de Cristo y con ustedes es poderle decir a alguien los amo. Pero me autoevaluaba que yo no
fluía, a veces ni siquiera para decirle, mamá, te amo, chiquita, te quiero, pero es que hasta escribirlo como que no lo lograba hacer, pero con el tiempo y con este mensaje, el terreno puede cambiar nuevamente y puede ser regenerado y transmutado. Dice entonces, mis queridos amigos y hermanos, que vienen las aves del cielo, aunque en el enunciado inicial dice que esa semilla al caer junto al camino no logra permear ese corazón duro porque no reconoce, él no puede ver el paraíso, como ya lo vimos en su momento, pero es un proceso psicológico. Entonces vienen las aves del cielo. Si ustedes leen unos versos más abajo, cuando Jesús la explica, en la mayoría de las versiones dice que viene el diablo y quita la semilla, pero no hay una coherencia entre las aves del cielo y entre que venga después el diablo, teniendo en cuenta el contexto que acabamos de explicar. Lo que realmente significa las aves del cielo son los pensamientos construidos negativos que tenemos en la mente y se comen esa semillita, los pensamientos, como se comieron la semillita de las palabras de Dios a Adán y Eva, que las habían recibido y sus conversaciones internas devoraron ese mensaje que Dios les había dejado y en sus conclusiones ellos no fueron capaces de dejar que esa semilla que Dios les había puesto floreciera. El señor Peter Drucker, considerado, es un hombre que ya murió, considerado el padre de la administración, es un hombre que escribió muchos libros, dejó todo un legado. Él acuñó una frase, él escribió una frase que dice que la cultura, que es un sinónimo de hábitos o sinónimo de condicionamientos o sinónimo de un corazón duro por el cual han transitado muchas personas, dice que la cultura se come al desayuno las estrategias, los planes, los deseos y los sueños. ¿Qué quiere decir eso? Que en la forma en que nosotros desde niños, por todas esas personas que caminaron y por todas esas experiencias que nos fueron dejando un corazón duro, esa cultura se come cualquier buen mensaje que llegue a nuestra mente. Mira, tú puedes cambiar tu forma de vida, tú puedes cambiar tu carácter, tu personalidad, puedes cambiar la forma de cómo le contestas a tus hijos, a tu esposa. Pero llega un pensamiento, que es un pensamiento, escuchen, miren las aves del cielo. Las aves del cielo, y quiero que esto nos quede muy claro, las regiones celestes de un cristiano no son allá, no son espíritus ni fortalezas de demonios allá, son en la mente. Así que las aves del cielo es los pensamientos que están en tu mente, que vienen acompañados de muchas personas que caminaron, de muchas experiencias, de maltratos, de condicionamientos, te han dejado, eh, bueno, me acuerdo de un principio que Marquito nos promueve mucho, de la indefensión aprendida. Nos han dejado imposibilitados para que nuestro corazón sea bondadoso y sea tierno y pueda llegar en nosotros una bondad. Yo le decía a mi esposa hace estos días y a los amigos más cercanos que este mensaje empieza a enamorarme tanto que yo quiero vivirlo y quiero corregir tantas cosas que tengo y siempre expresaba, quiero ser un buen tipo, yo quiero ser una buena persona, pero porque empezó a caer agua. Escuchen, ayer les hablaba de los elementos que tienen que llegar para que los terrenos se mezclen y en la erosión y en la evolución haya un trastorno o una transmutación de ese terreno. Mi corazón era un corazón duro, mi corazón era un corazón donde no existía el lenguaje del amor. Pero cuando llegó esta palabra, como ríos de agua viva, ese, ese terreno duro, que quizás también puede ser el tuyo, o haber sido el tuyo, empezó a humedecerse y a volverse, a recobrar esa naturaleza inicial que teníamos y que Jesús lo dice muy bien, que tenemos que ser como niños. Ese terreno tiene que volver a ser el terreno original
como cuando nacimos nosotros, como cuando todavía no habían pasado tantas experiencias. Quiero concluir este mensaje eh, afirmando con un texto bíblico lo que les estoy diciendo. En segunda de Corintios, la palabra del Señor, el apóstol Pablo lo escribe de la siguiente manera, que no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra fortalezas, ¿verdad? Eso está en Efesios 6. Pero en segunda de Corintios, el apóstol Pablo habla de algo que se los voy a comentar que me parece maravilloso, derribando argumentos para que quede claro que las regiones celestes y los demonios las regiones celestes son la mente y los demonios son los pensamientos. Entonces dice el apóstol Pablo en 2 el capítulo 10 de la siguiente manera. Y el apóstol Pablo escribe esto en un momento en que la iglesia de Corinto se ha levantado un grupo de personas que no creen en él y han desarrollado unas conversaciones y unas creencias en contra de este mensaje. Así que él lo dice. Eh, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no según el pensamiento carnal, sino el pensamiento espiritual. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuchen esa palabra, para la destrucción de fortalezas. Estuve investigando varios sermones y todo el mundo predica que estas fortalezas son seres espirituales o demonios o ángeles caídos. Pero no es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, para la destrucción de fortalezas. Verso 5 dice, derribando argumentos. Argumentos son esos pensamientos negativos, son esos diálogos, esas conversaciones que emergen de un corazón por el cual han transitado demasiadas experiencias negativas y que no está posibilitado para ver el bien. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, escuchen con mucha atención, ¿qué son las fortalezas? Llevando cautivo pensamientos a la obediencia a Cristo. Así que las regiones celestes son nuestra mente y los pensamientos. Escuchen, las aves del cielo. Las aves del cielo son esos pensamientos negativos, de trauma, de prejuicios que están dentro de nosotros, que nos imposibilitan para que esa semilla pueda germinar. Señor, permite que en esta mañana muchas personas por las cuales también en sus vidas y corazones han transitado de tantas cosas que han dejado surcos de caminos muy duros que hoy se convierten en pensamientos que depredan la posibilidad de creer que Él es nuestra paz. En tu nombre santo, derriba todos esos argumentos y esas creencias y pensamientos que no tienen realmente sustento, que antes son la evidencia, porque cuando yo tengo un pensamiento negativo, detrás de cada pensamiento negativo realmente está la semilla de uno positivo. Si un pensamiento me dice que no puede, es porque puedo, porque no habría condicionamientos lo uno sin lo otro. Si un pensamiento me dice que no hay algo para mí de parte de Dios, es porque realmente lo puedo ver como una oportunidad que me dice detrás de que me dice que no hay nada de mí para Dios, lo que me está mostrando es el camino y puedo utilizarlo como algo positivo. Los pensamientos negativos y esos sentimientos negativos pueden ser las brújulas que nos están diciendo que detrás de eso que tú crees que no es para ti y que no es posible, es todo lo contrario. Pero cuando vengan los ríos que pueden permear el terreno duro y volverlo fértil, ver una realidad que no estamos viendo. Señor, permite que esta palabra se quede en nosotros y que podamos tener un terreno y un corazón que genere frutos. Amén y amén.